Muy buenas tardes. Ha sido un privilegio para mí poder presentar a ustedes un poquito, y sí un poquito, de lo que la Biblia enseña del tema de misiones y más bien de la misión, porque cuando hablamos de misiones tal vez pensamos solamente en los que salen de un país para otro país, y está bien, pero cuando hablamos de la misión de Dios, hablamos de todo lo que Dios ha hecho desde el momento de la caída y bueno, su propósito desde la eternidad pasada para la redención que hemos desarrollado en la profecía, que hemos vivido en la persona de Jesús, cumplido en su obra para redimir la humanidad y ahora mandando a sus discípulos para ser parte de esa redención, de esa misión de Dios. Bueno, entonces he podido compartir con ustedes 5 mensajes contando con hoy. Y yo sé que no todos han estado, para todos está bien. Pues la primera, la misión del Mesías y su iglesia. Y eso fue un breve repaso de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la misión del Mesías y de cómo él, aunque fue prometido como rey de Israel, también iba a ser luz a las naciones. Y entonces, cuando Jesús manda a sus discípulos, bueno, ya vamos a ver ese punto, pero la misión del Mesías llega a ser el fundamento de la misión de la iglesia. Y seguimos mirando la gran comisión en Lucas, en el libro de Lucas, y vimos el tema del testigos en la misión y después en base de 1 de Corintios 5 vemos que somos embajadores en la misión, representativos del reino de Dios y de Jesucristo. Vemos que somos templo y sacerdotes en la misión basado en 1 de Pedro capítulo 2. Y hoy día terminamos la serie con la gran comisión de Mateo 28 y la misión de los discípulos. He querido demostrar en esos mensajes, que la misión de la iglesia no se base solamente en un versículo bíblico. Por eso dejé Mateo 28 para el final. La misión no se base solamente en un versículo o un solo pasaje. Tampoco era algo que Jesús inventó cuando era tiempo de ascender, como que, ¿qué voy a hacer ahora que voy al cielo? Mejor pienso en algún plan que puedo mandar con mis discípulos. No fue algo del momento. Más bien es la continuación en cierto aspecto de la obra mesiánica de Jesucristo mismo. Y es la consumación, la obra de Jesús es la consumación de la misión de Dios y el tema central de toda la Escritura. Sin embargo, sí, Mateo 28 es un pasaje clave para entender la misión de Dios, pero más bien, especialmente la misión que tenemos nosotros como discípulos de Jesucristo. Y entonces espero que al estudiarla hoy podemos apreciar de nuevo y aplicar de nuevo este pasaje a nuestra iglesia y a nuestras personas. Entonces, bueno, voy a orar en este momento para que Dios nos guíe en este estudio y entramos. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de estudiar lo que Jesús mandó a los discípulos, pero mandó también para nosotros que somos seguidores de Cristo, discípulos suyos. Entonces, pido que nos bendigas en ese estudio, en ese tiempo y también en la aplicación. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar con un poquito de contexto. Contexto para la gran comisión de Mateo 28. Bueno, los discípulos tuvieron más o menos 3 años, suponemos, con Jesús, andando con Él, caminando, comiendo, ministrando con Él, y sabían desde algún momento, y parece que sabían que Él era el Mesías, pero su visión del Mesías era muy limitado.
anticipaban una salvación política. Entendían que su situación política era muy difícil, que no debería ser y que el Mesías iba a traer libertad. Y está bien ese pensamiento, pero no entendían que el Mesías tuvo que solucionar primero el problema del corazón y después podría solucionar el problema político. Y bueno, Jesús empezaba a enseñar durante ese tiempo que iba a ser un poco diferente que habían anticipado. Incluso que iba a venir ese mismo Mesías, Jesús, iba a venir una segunda vez. Y entonces algunas cosas que anticipaban iban a esperar para esa segunda venida. Pero parece que al llegar a Mateo, al fin de Mateo, todavía algunas de esas cosas eran inclaras para los discípulos. Esperaban la liberación de su pueblo, de los judíos, pero tal vez no entendían que el Mesías también iba a ser rechazado por su pueblo, pero para que llegara a ser no solamente el Salvador de los judíos, sino para obtener la salvación mundial. Y entonces, cuando llegaron a la crucifixión, los discípulos huían, asustados. Pedro, tal vez el líder del grupo, el que era lo más pronto para hablar, lo primero para declarar que Jesús es el Mesías, fue también el primero en decir, yo ni le conozco, no sé nada de él. 3 veces, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue entregado. Y entonces, cuando llegó el día domingo, el día que Jesús resucitó, los discípulos se encuentran escondidos con puertas cerradas, con miedo que van a también agarrarles a ellos y tal vez maltratar a ellos también, y no sabiendo que Jesús se había resucitado, que la victoria se había ganado, que lo que pareciera haber terminado en fracaso fue la victoria más tremenda de todo el mundo, de todas las épocas que han existido. Tal vez habían olvidado que Jesús ya había anunciado que eso iba a pasar, iba a morir e iba a resucitarse. Pero lo que pasó sí es que algunas mujeres, parece que los hombres por lo menos no eran los primeros, sino las mujeres decidieron visitar la tumba, el sepulcro donde Jesús quedó. Y ahora sí entramos en Mateo 28. Yo sí he puesto en la pantalla, pero prefiero que cada uno busque en su Biblia, por favor, porque ahí podemos estudiarlo, puedes ir mirando el contexto. Y bueno, pero si no tienes Biblia o cualquier inconveniente, ahí está también en la pantalla. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corriendo a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro, diciendo saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán.
Vamos a seguir, pero quiero observar un par de cositas entre esos versículos. Nota la evidencia que se ve en ese versículo. Cuando el ángel habla a estas mujeres, creo que aquí está en la siguiente página, cuando el ángel habla, dice, no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Si hubiera algún crítico de la Biblia que dice que pues solamente fue tal vez un milagro en una forma médica, pero no fue un milagro de Dios que Jesús resucitó, solamente que no era realmente muerto y entonces después salió de la tumba o que se supone que estaba muerto, pero hoy en día hay personas que se supone que son muertos, pero un poquito después se encuentra que laten otra vez su corazón, algo así. Pero no fue circunstancias, fue algo que Jesús había dicho, que iba a ser crucificado y iba a resucitarse. Entonces Él tenía control, Dios tenía control de todo ese proceso. Y bueno, hay otros puntos que podríamos decir en cuanto a eso, como por ejemplo que había muchos testigos de la muerte de Jesús, que los romanos eran expertos en la crucificación, entonces no tiene sentido que alguien dijera así. Pero sin embargo, pensaba mencionar ese punto. Y también dicen los ángeles, vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Pueden ver para sí mismo. Hasta hoy día no se ha podido producir un cadáver de Jesús. Hasta hoy día hay un sepulcro y bueno, tal vez no estamos bien seguros que ese sepulcro fue el mismo donde pusieron a Jesús, pero está vacío. Si hubiera otro sepulcro, entonces que se produzca el cadáver, pero no hubo, no hay hasta hoy día. Entonces la tumba queda vacía como evidencia. Pero si eso no fuera suficiente, Jesús mismo aparece para ellas. Y entonces el asunto queda claro, Jesús ha resucitado. Y entonces ellas reaccionan en adoración. Y bueno, corren a decir a los discípulos lo que Jesús había dicho, que va a encontrarlos en Galilea. Los otros evangelios nos dan algunos detalles que Jesús apareció tal vez 2, 3 veces a los discípulos, pero vamos a quedarnos con Mateo y vamos a pasar a versículo 16 en Galilea, donde los discípulos están ahora esperando a Jesús. Y vemos ahí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo, etcétera. Quería mirar un detalle más antes de entrar al siguiente punto, y eso es lo que dice ahí en versículo 17. Lo adoraron, pero algunos dudaron. ¡Qué combinación! Pero imagina qué asombroso sería ese momento. Unos versículos antes dice que las mujeres estaban con temor y gran gozo. ¡Qué combinación! Temor y gozo. Y aquí adoración y duda. La duda no es lo mismo que en rebelión rechazar todo lo que Dios ha dicho en incredulidad. No es lo mismo. A veces la duda puede existir junto con la adoración. A veces la realidad es tan increíble que es difícil comprenderlo. O es tan difícil que es difícil comprenderlo y comprender cómo está Dios en esta situación. Y hay muchas veces donde las emociones o los pensamientos no tal vez están ahí, pero podemos decidir y declarar la verdad de quién es Dios y podemos adorar al Señor. También creo que esa frase sirve para acordarnos que los discípulos
todavía no habían llegado a la perfección, son humanos y son humanos que pueden fracasar, que pueden dudar, que pueden luchar con sus pensamientos y emociones, aun cuando Jesús está ahí parado frente a ellos. Pero aún así Jesús no dice, pues había pensado, pero ustedes obviamente no están listos. No, tampoco dice, a ver, ustedes son los que dudaron, entonces que vayan a casa, yo voy a trabajar con los que sí no tenían ninguna duda. No, sino que él no dice nada así en ese pasaje, sino que presenta ahí mismo la gran comisión. Y así quiero enfatizar que Dios puede usarnos y modelarnos, aun con nuestras imperfecciones. Y con ese contexto y esos comentarios, vamos a entrar en el primer punto que vemos en la gran comisión de Mateo 28, 18 a 20, que es la autoridad para la misión. Dice versículo 18, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué declaración enorme! Aunque supuestamente Jesús fue vencido en la cruz, no. Terminó victorioso, con poder y autoridad sobre toda potestad y autoridad, sea natural, espiritual, humana, angélica, demoníaco, lo que sea. Pero ¿acaso Jesús no tuvo esa autoridad desde el principio? Aprendemos en el libro de Juan que en el principio existía el Verbo con Dios y era Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y en el libro de Mateo también se ve en varias maneras que Jesús tenía autoridad sobre los demonios, sobre sus circunstancias, sobre los discípulos obviamente también. Pero quiere enfatizar algo aquí. Cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dado. Creo que es porque con eso Jesús anunciaba el cumplimiento de tantas profecías de las Escrituras acerca de él. Voy a repasar un par de pantallas que había presentado antes y vamos a ver varios a través de ese mensaje. Segunda de Samuel 7, Dios prometió a David un descendiente, levantaré a tu descendiente después de ti. Esa palabra también es la palabra simiente, la simiente de David o el hijo de David. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces hay profecías de un hijo descendiente de David que va a reinar para siempre. Esas profecías se desarrollaban en los salmos, en los profetas. Por ejemplo, Isaías 9, porque un niño ha sido dado, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora habla de cómo va a ser su reino. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por si acaso esa profecía se habló en el punto que Israel y después Judá iba a ser llevados al cautiverio, al exilio. El trono de Israel iba a ser quitado por los pecados de Israel. Y como dije, el Mesías iba a reinar, iba a restaurar ese trono, pero primero tiene que tratar con esos problemas del pecado del corazón. Pero sí, hay promesas de cómo va a ser el reinado del Hijo de David, paz, derecho, justicia, desde entonces y para siempre. También habíamos visto ya que en Mateo, en el primer versículo, menciona que Jesucristo es el Hijo de
David y el hijo de Abraham. Y hay varios otros puntos en el libro de Mateo donde confirma que Jesús es este hijo de David. Pero la sorpresa increíble que nosotros hoy en día podemos entender, pero que fue una gran sorpresa para esos discípulos, es que Jesús iba a subir a su trono a través del sufrimiento, a través de la crucificación, la muerte. ¿Se acuerdan de la tentación de Satanás frente a las naciones? ¿Qué dijo Satanás en cuanto a las naciones de la tierra? Todas esas te voy a dar si solamente te postras delante de mí. ¿Qué tan fácil? Mucho más fácil que el plan de Dios, ¿no te parece? Gracias a Dios, Jesús resistió eso. Entendía que la exaltación, aun para el Hijo de Dios, iba a llegar a través de sufrimiento y de humildad y hasta humillación. Pero ahora Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Hijo de David está en su trono. Pero no solamente sobre la tierra, sino sobre cualquier autoridad en el cielo. Eso es interesante y para mí me hace acordar de lo que habíamos visto de una promesa de una simiente de Eva. Cuando Dios dijo, está hablando con la serpiente, con Satanás, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y ahora Jesús dice que toda autoridad es suyo. Él ha vencido al diablo. Él ha cumplido esa promesa que fue dado desde Génesis 3. Justo hemos hablado un poquito de ese asunto el jueves con los varones, pero hemos notado también que hay como un principio y un fin del cumplimiento de esa promesa, porque Satanás fue vencido en la cruz y en la resurrección de Jesucristo, pero sin embargo Satanás está activo hoy en día. Y entonces queda para el final, pero hay una consumación. Cuando Jesús vuelva, Satanás será atado y al fin condenado al lago de fuego para la eternidad. Y eso es verdad de todo lo que digo en cuanto al reino de Dios, en cuanto a decir que Jesús ha tomado el trono de David y está reinando, pues ya ha llegado la inauguración de esos cumplimientos. Pero hay una consumación futuro. Y sus discípulos en Hechos 1:6 van a preguntar: Señor, ¿será ahorita que restauras el trono a Israel? Y Jesús dice: no es para ustedes saber de esos tiempos y épocas que el Padre ha confirmado. Parece decir que todavía no está. Espera, Dios sabe el tiempo. Hay otras cosas que podríamos mencionar, por ejemplo, como nosotros hoy en día somos templo, pero en la consumación no habrá templo porque el Señor es Dios poderoso y el Cordero será el templo, y hasta la ciudad no necesita el sol. Entonces es el templo, pues no hay necesidad porque la presencia de Dios está visiblemente ahí. Y hay otras cosas ahí, pero vamos a seguir por el tiempo. Entonces, en el contexto de la Gran Comisión, ese dicho de Jesús, que toda autoridad es suya, tiene por lo menos dos significados importantes. La primera es que Jesús es nuestra autoridad, entonces hay que obedecerlo. El Nuevo Testamento también nos enseña a someternos a cualquier autoridad humana, pero la autoridad principal es Jesucristo. Nuestra cultura nos enseña que tú eres tu propia autoridad, tú puedes determinar tu carrera, tus pasos, tu identidad, tu todo. Pero para el creyente Jesús es nuestra autoridad, entonces hay que obedecerlo. Y por segundo, somos representantes del reino de Jesús.
Él tiene la autoridad, ha inaugurado su reino en forma espiritual y nosotros somos parte de ese reino. Entonces, la comisión que nos va a entregar nos encomienda como representantes suyos, como embajadores. Y entonces nosotros tenemos autoridad para llevarlo a cabo. Hay muchas naciones hoy en día donde la conversión es ilegal o el evangelismo es ilegal. Pero eso no tiene sentido, pues la autoridad es Jesucristo. Entonces, si Jesús dice, predica el evangelio, entonces ninguna autoridad humana puede decir que no lo predicas. Para dejarles con un ejemplo, y no entrar en los detalles, pero Ricardo y Sabina Wurmbrand eran pastores creyentes. Bueno, él fue un pastor con su esposa en Rumania, en el tiempo que invadieron los nazis y después invadieron los soviéticos, y los dos tenían ideologías muy en contra de la palabra de Dios. Y aunque en ciertas formas quedó legal el cristianismo, no fue legal hablar contra ninguna cosa que decía el gobierno, ni de los nazis ni de los comunistas. Y entonces llegó el momento que metieron a los dos en la cárcel. Y creo que pasó como 2, 3 veces que los metieron a la cárcel porque seguían obedeciendo a Dios. Y hasta en la cárcel buscaban cómo adorar al Señor, cómo compartir su mensaje. Escondían los judíos de los nazis y hacían otras cosas para el Señor, sabiendo que su autoridad último no era el gobierno, ni de Rumania, ni de Alemania, ni de Rusia, no, ningún gobierno, sino Jesucristo mismo. Y entonces no negaron a su Señor. Hay muchos ejemplos así en la historia. Con eso terminamos el primer punto, pero si es así, si Jesús tiene toda autoridad, si el Hijo de Dios ha llegado a su trono, entonces tiene que cumplir también ese pasaje. Isaías 49, hemos visto antes, como dice del siervo, a ver. Él va a hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, pero no es suficiente eso, sino que también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús tiene que cumplir también esa profecía para llevar la luz de su salvación a las naciones. Pero ¿cómo lo va a hacer? Entonces entramos en la estrategia para la misión. Segundo punto, versículo 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ahora, tal vez eso va a ser un repaso para muchos de ustedes, pero hay algunos verbos que son imperativos aquí, pero solamente uno que está en la forma principal de imperativo, y es eso: hagan discípulos. Los demás realmente son como esta forma: bautizando, enseñando. Entonces, eso también podrías interpretar: yendo, pues, hagan discípulos, o más bien, discipulad, discipulen a todas las naciones, sería en el griego original. Y bueno, entonces, la estrategia de Jesús es el discipulado. Pero ¿cómo se hace discípulos? ¿Cómo van a hacer eso? Pues yo diría que tal como Jesús hizo discípulos también. Y para ilustrarlo, yo soy hijo de 2 músicos que enseñan el piano para su ganancia. Mi padre principalmente. Y entonces cuando mi papá enseña el piano con los estudiantes al principio, el estudiante observa cómo entona mi padre y él les enseña los detallitos. Tienes que poner tu mano así, debe ser curvados, debe poder mirar como un tubo. Y con eso vas a poner en el teclado. No, tu dedo no allá. Mueve el dedo al lugar correcto, tu dedo ahí. Ok, ahora sí entona. Pasito a pasito, enseña cada pasito.
y está ahí con él, hasta moviendo sus dedos si es necesario para que haga lo correcto, para que empiece a entonar. Pero a medida que vayan creciendo, les dé más responsabilidad. Empiezan a leer la música, a entonar para sí mismo. Tal vez hasta empiezan a escribir sus propias canciones. Les da oportunidad no solamente para entonar a su observación, sino también frente a sus familias y a las familias de los demás estudiantes, con la meta de poder entonar bien y ya no necesitar que mi papá está sentado ahí con ellos, sino enviarlos a su propio camino, su propio viaje musical, donde sea que ellos quieran llegar. Bueno, obviamente el discipulado de Jesucristo va más allá de solamente unas clases de música, pero tiene algo en común. Jesús llamó a los discípulos a acompañarle y observar cada pasito, cada cosa que él hacía. Pero no solamente eso les involucraba en el ministerio. Al principio diciendo, hagan exactamente así, así, así. Pero en algún momento les envía de 2 en 2. Vayan, les da responsabilidades. Ellos vuelvan a él y hablan de lo que ha pasado en ese tiempo de misiones y sigue enseñándoles. Pero ahora viene el momento final donde les entrega todo el ministerio y les va a ir de ellos en la forma física por lo menos, pero para que sigan haciendo esas cosas y ahora discipulando a otros. Porque el fin del discipulado es llegar a ser como el maestro para también poder enseñar a otros. Mira también para entender cómo se hace los otros verbos que se mencionan aquí. Vayan, oyendo. Jesús está enviándolos. No es algo que van a cumplir activamente. No es algo que va a ser de pasado o que tal vez si te conviene, vaya. Bautizando. Ese bautismo no es algo que Jesús ha mencionado mucho en su ministerio, pero en la forma de mencionarlo, está hablando de una devoción, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una devoción completa al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos considerado en las canciones que cantamos la Trinidad. Y aquí vemos delante de nosotros qué maravilloso que Jesús se pone ahí al lado del Padre y al lado del Espíritu Santo en su nombre y enseñándonos que a medida que hagamos discípulos estamos bautizándoles a una devoción a su nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo también implica asociación e inclusión con la comunidad, la iglesia. El Nuevo Testamento, lo que siga de las cartas de Pablo y todo, nos enseña cuán importante es esa comunidad para el crecimiento de la iglesia, es decir, para el discipulado. Para muchos que se conviertan a Cristo, el bautismo es el paso clave, es el paso más provocador para sus familias, tal vez. Hubo un creyente adulto en Perú que estaba compartiendo un poco de su testimonio y cuando él decidió bautizarse, bueno, llegar a la congregación evangélica está bien, pero bautizarse, su mamá literalmente le dio golpes, le maltrataba y insultado, fue insultado por su mamá por bautizarse. Su mamá diciendo que hay tus hermanos que tomen, que van con otras mujeres, por lo menos son mejores que tú que has bautizado en otra religión. Porque el bautismo representa un cambio, como dije, de afinidad, de devoción, de comunidad. Y para una familia así representa un rechazo de las tradiciones y de la comunidad y de la religión de su familia. Tengo también una amiga, pues edad de mi madre más o menos, japonés, que le pasó más o menos lo mismo, pero peor. Cuando se bautizó,
en la iglesia cristiana fue el momento que su mamá como le negó. Ya no eres mi hijo si tú vas a ser parte de esa comunidad, porque ella había decidido seguir a Cristo y ya no seguir las tradiciones y religiones de su familia. Entonces el bautismo, aunque, bueno, algunos de ustedes están tomando clases y están viendo lo que implica, y no voy a entrar en todos los detalles, pero lo que vemos sí es un paso significante, especialmente para los que vienen de comunidades donde hay alguna persecución o alguna persecución contra el cristianismo. Entonces, bautizándoles para devoción al Padre, Hijo y Espíritu Santo y para inclusión en la comunidad de los creyentes, pero también enseñándoles. No solamente datos, no es solamente para que sean más eruditos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, esa es la misión y eso es el discipulado, la formación espiritual. Es una gran parte y se centra en la persona y la enseñanza de Jesucristo. Y aquí está la sabiduría de esa estrategia. Se supone que una vez bien enseñado un discípulo, él también puede hacer otros discípulos. Voy a ilustrar algo con números y yo sé que los números no son exactamente cómo trabaja Dios, pero vamos a decir, suponemos que Jesús tuvo otro plan. No va a dar la gran comisión. Más bien, él mismo va a salir y va, como los políticos, va a ganar sus propios discípulos. Y vamos a decir, bueno, él ganó 12 en 3 años, pero vamos a decir que resucitado puede hacerlo un poquito más rápido. Va a decir hacer 1000 discípulos cada año. Entonces, primer año tiene 1000 discípulos o 1100 más o menos lo que de su vida. Entonces, después 2000. En 100 años, ¿cuántos discípulos va a tener? 100,000, correcto. Entonces, 100 años, Jesús tiene 100,000 discípulos. Obviamente eso no es lo que Jesús hizo. Más bien, Él encargó el discipulado a sus discípulos, que son humanos, que pueden fracasar, que solamente, vamos a decir, pueden ganar un discípulo cada año. Y pues otra vez, esos son números. Yo sé que no funciona siempre así, pero vamos a decir que cada uno de los 11 discípulos, y hay otros que son mujeres y otros, pero estamos hablando en términos simples. Cada uno va a ganar un discípulo, pero con ese discípulo también el siguiente año van a ganar otro discípulo. Entonces, cada uno en 2 años habrá entre el total va a ser 4. Pero con los 11, en 10 años va a tener 11,000 discípulos. Y en 20 años, ¿sabes cuántos? 11 millones y 500,000 y un poquito más. Otra vez, son números. Es la matemática y Dios no siempre no siempre obra así. Y más bien, más importante es notar que Dios es quien da el fruto y da el fruto en su tiempo. Entonces, es una simple comparación, no más. Pero lo que sí nos debería mostrar esa matemática es el poder del crecimiento exponencial y así la importancia de que todos seamos partes de esa misión. Si confiamos que solamente ciertos líderes van a hacer el trabajo de la misión, del discipulado, del evangelismo, entonces el crecimiento no va a pasar así. Hablo en términos humanos. Dios es quien da el fruto otra vez. Pero el trabajo del discipulado, el encargo es de todos. Todos participamos en esa misión y esa es la estrategia de Jesús. Pero hablamos un poquito de otro punto, del alcance de la misión. Dentro de su ministerio, Jesús se enfocó en la nación de Israel. Hasta cuando envió a sus discípulos de 2 en 2, como mencioné, Él les dice, no vayan por el camino de los gentiles.
ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Parece que Jesús entendía que su rol como el Mesías primero era para con Israel. Primero, como los profetas habían prometido, Dios iba a mandar el Mesías para tratar con su cautividad y con el problema de su corazón y el pecado. Y entonces Jesús en su vida, en su ministerio, principalmente trabajaba y ministraba hacia Israel. Pero también iba a cumplir eso que les mostré de Isaías, cuando dice que va a ser luz para las naciones. Y bueno, eso también es un reflejo de lo que vimos de la promesa a Abraham, cuando dice en Génesis 22, 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces Jesús también tiene que cumplir eso y va a cumplirlo a través de sus discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces sí, ahora ha llegado el momento de enviar a sus discípulos para seguir esa misión hacia las naciones. Quiero acordarles que la palabra naciones no es literalmente países políticos, sino que podrías traducirlo pueblos, podrías traducirlos etnias o diferentes palabras así. Tal como creo que en Génesis dice todas las naciones aquí en Génesis 22, pero en Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra o las tribus, usando diferentes palabras para ese concepto. Cuando les envía a todas las naciones, quiere hablar de todos los pueblos, las etnias, los tribus, las lenguas de la tierra. Y se ve en Apocalipsis que va a cumplirse. Hay personas de todas esas etnias, tribus, familias, lenguas, alabando al Cordero, ¿verdad? Para repasar, hemos visto que entonces es importante considerar a los pueblos, las etnias, los tribus que no son todavía alcanzados por la palabra de Dios, especialmente en esa zona del mundo musulmán, de India, de China, pero también hay los puntos rojos son los pueblos menos alcanzados en este mapa, y hay algunos también en Colombia entre nuestro país. Entonces, no es solamente países, sino es los pueblos que necesitan de Cristo. Obviamente también son los individuos. Y por el hecho de hablar de la importancia de alcanzar a esos pueblos inalcanzados, no significa que no es importante alcanzar a tu vecino, a tu familiar, a los vecinos que vivan aquí detrás del nuevo local. Entonces, bueno, pero sí con lo que dice de todas las naciones, implica una responsabilidad de pensar en los confines de la tierra, en los pueblos, las etnias, dentro de los cuales no se escucha todavía de Jesús. Y entonces hay que pensar en las misiones en ese sentido, de cómo podemos orar por esas personas, cómo podemos ayudar a los que están sirviendo en lugares como esto. El último punto que quiero enfatizar antes de concluir es la presencia divina en la misión. Imagina el asusto que podrían sentir los discípulos al contemplar la grandeza de lo que Jesús dice aquí. Hagan discípulos de todas las naciones. Todas, pero hay muchas. Y somos pocos. Y son lejanos. Y ni siquiera reconocen al Dios de Israel, mucho menos al Mesías. ¿Y cómo vamos a enseñarles si algunos ni siquiera hablamos su lengua? ¿Cómo vamos a discipular a las naciones? Pero Jesús les dice en el fin de ese pasaje y el fin de Mateo,
del libro de Mateo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguna vez te has sentido así abrumado, asombrado, asustado frente a la tarea que Dios te ha dado? Tal vez en el ministerio o aún en el hogar. Como, por ejemplo, yo podría decir, ¿cómo puedo vivir en amor y paciencia y misión en mi familia y todo cuando mi hijo se levanta 7, 10 veces cada noche? Y es verdad, ahorita estamos viviendo eso, pero no estoy solo. O podría decir, ¿cómo puedo ayudar a edificar y cuidar la iglesia cuando hay tal y tal problema así y cuando tal hermano habla así y tal hermano piensa así? Uy, sí, hay dificultades, pero no estamos solos. O podría decir, ¿cómo voy a evangelizar a mis vecinos y mis familiares cuando tienen una devoción inalterable, tan fiel a la Virgen y no quieren saber nada de nadie que dice nada contra ella? Pues a veces somos llamados a lo imposible humanamente. Y ciertamente es el caso aquí, de entregar esa misión a los pocos discípulos de Jesús, los 11 y tal vez mujeres que podrían haber estado con ellos. Es ilógico pensar que ellos van a lograr eso, excepto que no van a estar solos. Hubo un misionero que había servido en un par de países en la África, donde hay algunos hay creyentes y vio mucho fruto, pero se sentía convencido con su esposa que Dios les estaba llamando a trabajar en los lugares donde casi no hay creyentes. Entonces se fueron a Somalia, donde casi no hubo ninguna iglesia, muy pocos creyentes. Hoy en día se dice que puede haber como más o menos 1,000 creyentes en todo el país, pero él en su tiempo creo que menos. Y después de haber trabajado ahí unos años, creo, imagina cómo se sintió cuando se enteró de que 4 de los poquititos creyentes que había conocido en todo su tiempo ahí habían sido asesinados en diferentes lugares, pero como en el mismo día. Los mismos 4 que había tomado la cena del Señor con ellos como una de las únicas veces que había podido celebrar la cena del Señor con gente de Somalia. Y después los 4 asesinados. ¿Cómo sentirías? La verdad, él sintió totalmente derrochado, sintió que había fracasado y no sabía qué hacer. Salió del país sintiendo así y empezaba, escribió todo un libro, se llama La locura de Dios, donde él empezaba a hablar con creyentes que habían vivido en la persecución en varios países y encuentra que Dios estaba obrando con ellos y a través de ellos y estaban muy conscientes en muchos casos de la presencia de Cristo con ellos. Entonces no estamos solos. Fíjate otra vez en esa promesa. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 2 observaciones en base de eso, para también pensar en aplicarlo. Uno es que la presencia de Jesús, como indica aquí, es una clara indicación de su divinidad. Y hay hoy en día personas, testigos de Jehová, especialmente, que van a llegar y van a decir que, bueno, Jesús sí es tal vez un ser especial, un Dios podríamos decir, pero no es Dios, no es igual a Dios. Pero aquí Jesús dice que estaré con ustedes todos los días. Y está mandando a sus discípulos a todas las naciones. Entonces implica una omnipresencia que solamente tiene Dios Padre. Más allá aprendemos que Jesús está presente con sus discípulos a través del Espíritu Santo. Y entonces vemos la unidad del Hijo y del Espíritu Santo.
algo que no aceptan los testigos de Jehová. Entonces, eso es una indicación clara de la divinidad de Jesús. Es algo que podemos notar. Pero, y bueno, podría mencionar que hay muchas más indicaciones en el libro de Mateo, en el resto del Nuevo Testamento, como por ejemplo en versículo 9, cuando las mujeres adoraban a Jesús, y en versículo 17 también adoraron a Jesús, que no es apropiado para ningún ser excepto Dios mismo. Pero segunda observación, la presencia divina es la razón por la misión y es la garantía de su éxito. Es la razón por la misión o para la misión, en cuanto la misión de Dios, que es la raíz de todo esto, tiene que ver con restaurar a la humanidad, a morar y adorar en su presencia para su gloria. Y ahora vemos que eso se cumpla en parte con la presencia de Jesucristo con sus discípulos. Y bueno, hace un par de meses hablamos en más detalles de la presencia de Dios con su iglesia como el templo de Dios. Acuérdate que Dios quiere que su gloria sea conocida en toda la tierra, incluso en naciones como Somalia, donde hoy en día no hay tal vez iglesias, a través de su iglesia, lo cual es el templo de su espíritu. Y es la garantía del éxito de la misión en cuanto no estamos trabajando solos, sino pues fracaso garantizado. Pero más bien Jesús está cumpliendo su misión, lo que fue prometido del Mesías, de luz a las naciones a través de la iglesia. Como enfatiza en otros pasajes como en Lucas y en Hechos, el poder para cumplir la misión viene del Espíritu Santo. Y entonces en todo lo que hacemos es importante hacerlo en dependencia de Dios, acordándose que no es nuestro poder, sino lo suyo. Entonces termino con algunos puntos de ánimo. Espero que sea de ánimo, no de desánimo. Si Jesús reina con todo poder y autoridad, ¿por qué demorar en obedecer? Él es nuestra autoridad y Él nos ha dado la autoridad para cumplir esa misión. Si Jesús quiere expandir su reino, es decir, edificar su iglesia a través de todos sus discípulos, cuando ellos están haciendo discípulos, entonces, ¿por qué seguir pensando que la misión es de otros o es para otros? Si su evangelio tiene que alcanzar a todos los pueblos, entonces, ¿por qué ignorar a los pueblos que siguen perdidos? Y si su presencia de Jesús va con los suyos para cumplir esa misión, entonces, ¿por qué temer el fracaso? ¿Por qué me concentro en mí mismo y en mi inhabilidad cuando es por el poder del Espíritu Santo y la presencia de Jesús que podemos cumplir eso? Termino recordándoles solamente de lo que les mencioné en cuanto a Lucas 24, pero podría decir lo mismo en cuanto a Mateo 28, solo que usa la frase hagan discípulos en vez de mencionar testigos, y menciona yo estoy con ustedes en vez de mencionar el Espíritu. Tenemos el privilegio de participar en el cumplimiento de la profecía como testigos de Jesucristo y discipuladores por el poder del Espíritu Santo en nosotros y la presencia de Cristo con nosotros entre todos los pueblos de la tierra. Así que hay que orientar nuestras vidas y nuestra iglesia a su misión por su gracia y en su poder. Terminamos con oración. Señor Jesús, estamos aquí meditando en tu mandamiento, que no fue la única vez que preparaste tus discípulos para esa misión,
pero fue tal vez el momento más claro cuando les encomendaste para la misión, para ser discípulos. Y con ellos también podemos tener gozo y miedo. A veces podemos adorar aún en medio de la duda, de la incertidumbre. Y podemos reconocer que nosotros no somos capaces de la obediencia y de llevar a cabo lo que nos has mandado en nosotros mismos, pero que tenemos tu Espíritu Santo. Pido por esta congregación y por cada persona aquí que conoce a Cristo, que puedan crecer en su conocimiento de Cristo, no solamente de datos, sino de relación con Cristo. Y por medio de eso puede invitar a otros y ayudar a otros a crecer en ti. Podemos hacer discípulos, tal como has mandado. Haz, Señor, de esta iglesia una fuerza en tu misión, que solo sea posible por el poder de tu Espíritu. Y mientras lo hagas, que recibas toda la gloria de todos nosotros, porque tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.